Queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, qué bueno es que estemos juntos una vez más para leer, meditar, considerar, reconsiderar y evaluar algunas de las enseñanzas fundamentales que la Iglesia cristiana ha sostenido a lo largo de toda su historia. A veces de manera unánime, a veces de manera dividida, a veces de manera pacífica y otras de manera conflictiva. Hoy vamos a considerar una de esas enseñanzas que ha suscitado no pocas disputas. Debería ser un signo de unión y comunión. Y, sin embargo, ha sido frecuentemente signo de división, odio y separación. Estoy hablando de la Cena del Señor, el sacramento de la Santa Cena, de la Eucaristía. El compartir la mesa que el propio Cristo quiso servir para todos y todas, sus discípulas y discípulos. Leemos en el testimonio apostólico del apóstol Pablo, uno de los textos tal vez más conocidos al respecto de la Cena del Señor. Estoy hablando de la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Voy a leerlo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. De este breve texto se pueden sacar muchísimas enseñanzas, es claro, pero vamos a extraer tres fundamentales, muy obvias y que, considero yo, no van a levantar grandes diferencias sin importar cuál sea nuestro posicionamiento a respecto de la Cena del Señor. La primera es lo que Pablo dice en las primeras palabras. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. La Cena del Señor es una enseñanza que se ha transmitido de generación a generación de cristianas y cristianos. Nos ha llegado a nosotros por esta transmisión ininterrumpida desde la palabra apostólica, desde el testimonio de los apóstoles a nosotros. La segunda enseñanza obvia de este texto es que no es una invención de la iglesia como tal, no es un establecimiento de tal o cual tradición de los apóstoles o de los primeros discípulos, sino que es una institución del propio Señor Jesucristo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y tomó el cáliz. Y la tercera es que el participar de la mesa del Señor es una conmemoración constante de la obra, de la presencia y del don de Cristo para su iglesia y para el mundo todo. Esta tradición, esta certeza y esta comunión trasciende todas las diferencias que la iglesia cristiana ha suscitado, ha disputado e incluso ha guerreado durante su historia. Voy a citar a un teólogo protestante contemporáneo,
el profesor Jürgen Moltmann. Él nos dice, en la mesa del Señor no celebramos nuestras teorías sobre la presencia del Señor, sino su presencia misma. ¿Qué es en sí la Santa Cena, la Cena del Señor, la Eucaristía, la Santa Comunión? El nombre que le demos. La Santa Cena es una institución del propio Cristo. Mencionábamos recién, es una institución del Señor, fue instituida por Él, a fin de que por medio de ella la Iglesia tuviese comunión con el cielo, con Él mismo, con el Cristo de la memoria, con el Cristo presente y con el Cristo esperado. Este Cristo de la memoria, hagan esto en memoria mía, es el recuerdo permanente y vivo de la obra de Cristo para salvación de la humanidad. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. También es una unión, una conjunción presente con el Cristo vivo, resucitado, y no solo en los cielos, sino corporativamente presente en su iglesia. Y el Cristo esperado, nuestro anhelo de que el reino de Dios se haga pleno en medio nuestro. Por eso la cena del Señor produce, cuando celebrada y participada según la institución del propio Cristo, esta conjunción con la dimensión espiritual, con la dimensión celestial. Y por eso mismo una comunión íntima con el propio Señor. Por eso, a pesar de algunas desviaciones bastante modernas en la historia de la Iglesia, la Cena del Señor siempre ha sido considerada la parte más sagrada del culto cristiano, la parte más íntima. Históricamente, en los primordios de la Iglesia, cuando aún no había una tradición litúrgica establecida fijamente, cuando era todo más o menos experimental, hoy nos escandalizamos cuando escuchamos esto, pero en la antigüedad esto era lo más normal. Aunque había mucha diversidad, había unos elementos que se repetían y que posteriormente pasó a ser llamado la liturgia de la palabra y la liturgia del altar o la liturgia eucarística. La palabra o la instrucción catequética era abierta para todos, porque todos necesitaban escuchar la palabra, porque por la palabra viene la justicia de Cristo. ¿Sí? El creer es por el oír y por oír la palabra de Cristo, dirá Pablo en una de sus cartas, ¿no? Pero para los iniciados, para los bautizados y bautizadas, había la participación en la propia mesa a la cual Cristo llama, Cristo invita, sin distinción, ¿no? Y por ello era la parte más sagrada, más importante, central del culto cristiano. Tristemente después se desvió, muchas veces en idolatrías, muchas veces en malos entendidos y otras en simples fanatismos, pero no por ello pierde su carácter cuando lo consideramos a la luz del establecimiento y de la institución del propio Cristo. Los que ignoran el sentido interior, el sentido espiritual de la propia palabra de Dios, que toman ella de un modo carnal, muchos dirán de un modo literal y totalmente respetuoso a la palabra, pero en realidad no lo es. Es un modo materialista, un modo carnal de llegar a la palabra de Dios. Para ellos, la Santa Cena no realiza este
esta comunión, esta comunicación de amor con el propio Dios. Pues estas personas no piensan más allá del sentido externo de la palabra, de la letra, ¿sí? Y ese sentido literal, aunque no carece de verdad, no llega a la profundidad de lo que realmente el Señor instituyó. Porque tomada internamente la palabra, espiritualmente, el sentido que tienen las expresiones cuerpo, sangre, pan y vino, así como el participar de ellos, el partir el pan, el beber la sangre, el comer, son trascendentes, van mucho más allá de un simple acto carnal. Para quien toma la palabra puramente de manera carnal, materialista, y repito esta expresión, la cena no puede pasar de un símbolo vacío, una simple práctica cultural, cultual en el mejor de los casos. Pero para quien percibe esta profundidad de la revelación divina, esta conjunción espiritual con la realidad celestial y con el mismo Señor Jesucristo, carne y sangre, pan y vino, tomar, comer y beber, revisten un significado trascendente, transformador. Y estas son las palabras del propio Señor Jesús, no son ni mis palabras ni una tradición eclesiástica, sino las palabras del propio Salvador. Leemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos 17 al 25. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Después de la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando percibimos el sentido de las palabras del Señor, el sentido interno, allí en ese acto, Él iba a ser traicionado, entregado a la muerte, iba a trascender su propia humanidad, podemos decirlo así, porque no hay nada más humano que querer conservar la propia vida a toda costa. No obstante, el Salvador se entrega voluntariamente, dando su vida para la salvación del mundo. Entonces, cuando entendemos el sentido real de las palabras del Salvador, empezamos a ver que el cuerpo, la carne del Señor, es el otorgamiento del bien de su amor. No hay mayor amor que este, que el dar la vida por los amigos. Y lo mismo sucede con el pan, ¿sí? El pan que Él entrega, que Él parte. La sangre del Señor es el bien o la verdad de la fe. Y esto simboliza el vino. Y participar de ellos, tomen y coman, tomen y beban, es apropiarnos
del amor del Señor y de la verdad del Señor. Es hacernos uno con su amor y su verdad. Cuando participamos del sacramento, cuando participamos de la cena del Señor, los ángeles del cielo entienden, ven estas cosas en su realidad, porque ellos tienen la visión espiritual, lo perciben espiritualmente. Entonces, lo que nos apropiamos, lo que hay de santo en el amor, lo que hay de verdadero en la fe, influye en nuestra vida, se hace uno con nuestra vida, y los ángeles del cielo se alegran, porque el Señor se da a sí mismo, y por medio de lo significado por el pan y el vino, recibimos la realidad de lo que el Señor nos da, su amor y su verdad. Cuando entendemos esto, podemos ver que cuando nosotros, hombres y mujeres, comemos el pan, que es el cuerpo del Señor, nos unimos con el Señor en este bien de su amor. Y a su vez respondemos con amor hacia Él. Y que cuando bebemos del vino, que es la sangre del Señor, llega a nosotros la plena verdad de la fe y respondemos, llenos de la verdad del Señor, con verdad y fe hacia Él. Porque es necesario que sepamos que aquellos y aquellas que permanecemos en el bien del amor hacia el Señor y en la fe hacia Él, proveniente de Él también, podemos unirnos a Él por medio del sacramento de la Cena del Señor. En este caso, por medio de la cena hay unión, hay conjunción, hay comunión real, porque de otra manera habría presencia. La presencia del Señor es permanente, el Señor es omnipresente, pero no habría comunión. Por eso el Señor le decía a sus discípulos y también a los contemporáneos que allí se encontraban, lo que encontramos registrado en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 55 a 57. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. La Cena del Señor, la Santa Cena, la Sagrada Eucaristía, la Santa Comunión, no importa el nombre que le demos, encierra y comprende, además, todo el culto divino instituido para el pueblo de Israel. Todo lo que estaba significado en los sacrificios de la ley se resumen en la Cena del Señor. Porque todos los holocaustos, todos los sacrificios, todas las oraciones, todas las elevaciones, todos los votos que se hacían según la ley de Israel, eran denominados con una única palabra, el pan. La Santa Cena, la Cena del Señor, la Sagrada Eucaristía, la Santa Comunión, es entonces su cumplimiento. Que Dios, lleno de gracia y de bondad, nos llene siempre a nosotros y nos haga vivir por su bondad, por su amor y por su verdad. Amén, amén y amén. Hasta la próxima.